Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de YouTube, el canal veterinario de Sofía García, o al canal de Spotify, veterinario de Sofía García, depende de si me estás viendo en YouTube o me estás escuchando en un podcast de Spotify. En este canal vamos a hablar de todos esos temas que no nos han enseñado en la universidad, de los que no se hablan sobre nuestra vida como veterinarios en los congresos o en las formaciones, y de los que solo hablamos a veces con algunos compañeros en petit comité cuando estamos reunidos en algún evento. Vamos a traer estos temas para tratar de mejorar nuestra vida como veterinarios y tratar de crecer profesionalmente, disfrutando de nuestro trabajo al mismo tiempo que cuidamos también de nuestra vida personal. En el capítulo de hoy traigo un tema que creo que es un temazo más bien, y a veces a lo mejor me meto en un berenjenal, pero creo que es súper importante sacarlo a la luz, y creo que es algo que hablamos mucho los veterinarios y que no lo sacamos a la luz lo suficiente. Cuando me reúno con compañeros, de hecho la semana pasada tuvimos un evento presencial con alumnos de Citopet en el que éramos 34 veterinarios, y todo el mundo dice lo mismo: los veterinarios tenemos un problema con esto. En la facultad algo nos debieron hacer, que todos tenemos un problema con esto. ¿Y cuál es ese problema que todos los veterinarios tenemos sin excepción? Es un tema con el cobrar por nuestros servicios. ¿Qué valor económico le damos a nuestro trabajo? Yo creo que no sé si seremos la única, pero desde luego pocas profesiones hay en las que nosotros mismos no valoremos nuestro trabajo. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros imagínate que pides cita en el dentista porque te duele una muela y piensas que tienes una caries, y llegas y el dentista te revisa completo y te dice: sí, efectivamente hay una caries, pero también veo esto y esto otro que también había que tratarlo, porque si no te va a dar problemas en el futuro, y te hace un presupuesto que lógicamente es mucho más elevado que esa caries, pero que te está ayudando a que en el futuro pues puedas encontrarte mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues tú puedes aceptarlo o no aceptarlo, pero entiendes que el dentista ha sido muy profesional y que te ha dado ese presupuesto para poderte ayudar con el tratamiento de los problemas que tienes en la boca. Y esto, que es tan obvio cuando lo vemos en otros profesionales, yo lo que veo es que tenemos un problema nosotros a la hora de hacerlo con nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos que dar valor a nuestros servicios, darle un valor económico, normalmente infravaloramos bastante nuestros servicios. Creo que es algo que ocurre en nuestro sector y que luego arrastra otra serie de problemas. Y cuando nosotros tenemos que cobrar, digamos que hay dos opciones. Una opción es que nos sentimos culpables de que en un paciente haya que hacer muchas pruebas. Muchas veces el diagnóstico, como hemos hablado en otras ocasiones, o hablaremos de ello, llega a la primera. A veces imaginaros que viene un paciente con vómitos y os dice: bueno, es que ayer tuvimos barbacoa en casa y resulta que enseguida, o sea, se comió todos los restos de la barbacoa. Bueno, pues le pones un tratamiento sintomático, al día siguiente llamas al cliente y te dice: no, no, ya está muy bien, está comiendo perfectamente, con la dieta le ha ido bien, ya está, problema resuelto, y ahí nos sentimos muy satisfechos. Ahora bien, si llega un paciente que te dice: no, es que en los últimos 3 meses vomita una vez por semana, ahora parece que es un poco más frecuente, y claro, y necesitas empezar a hacer pruebas, y en la primera prueba no hay nada, en la segunda tampoco, pero tú tienes un árbol diagnóstico y un orden, lógicamente, un orden lógico de abordaje del caso, y que no te lo puedes saltar, porque si no puede que alguna cosa se quede por diagnosticar. Y cuando llegamos a la tercera, a la cuarta prueba, ahí es cuando nos empieza a atacar la culpabilidad, porque no estamos llegando a un diagnóstico lo suficientemente rápido y lo suficientemente económico, como si nosotros fuéramos los culpables de la enfermedad que tiene este paciente, ¿vale? Y entonces aquí hacemos dos cosas: o bien algunas de estas pruebas empezamos a dejarlas de cobrar, lo cual es un problema, porque estamos dejando de cobrar por nuestro trabajo y de sacarle rendimiento a nuestro trabajo, que es mucho más excelente cuando hacemos estos árboles diagnósticos que cuando simplemente ponemos un tratamiento sintomático. Digamos que requiere más formación y más esfuerzo hacer el trabajo por el que más cobramos. O la otra opción, cuando nos sentimos culpables, es ser menos ambiciosos, y entonces, como bueno, pues nos sentimos incómodos de que el presupuesto vaya creciendo y se vayan necesitando más pruebas. A lo mejor ya hemos llegado a un diagnóstico, pero ese diagnóstico nos lleva a necesitar más pruebas, y entonces empezamos a decidir ser menos ambiciosos. Bueno, pues en vez de la opción A, que es la ideal, vamos a proponerle la B o la C,
es un poco más económica y ya se ha gastado mucho dinero, ¿no? Y entonces esto nos condiciona a la hora de ser ambiciosos con nuestros pacientes en consulta y a veces incluso hace que por ayudar al cliente no estemos ayudando lo que deberíamos a nuestro paciente porque no proponemos las opciones más caras, aunque sean las mejores opciones para nuestro paciente. Entonces, esto es una reflexión que yo hago, que cada uno luego la utilice como quiera, pero creo que es importante tener esto en cuenta a la hora de, bueno, pues de valorar cómo nosotros mismos valoramos nuestro trabajo, ¿no? En veterinaria, cómo nosotros valoramos esta gestión económica que hacemos de nuestro trabajo, porque al final a todos nos gusta mucho la profesión, todos entregamos mucho más de lo que recibimos, siempre entregamos mucho más a nuestros pacientes, pero lo que queremos es vivir de nuestra profesión y vivir bien. Y esa es además una de las razones por las que hay tanto burnout, hay muchas razones, pero esta es una de ellas, y también por la que a veces cuesta trabajo encontrar veterinarios, ¿no? Hoy no es ningún secreto que con cualquier clínica que hablas, uno de los grandes problemas que tienes es el problema de personal, porque todo el mundo quiere tener una calidad de vida y la calidad de vida asociada a tu profesión solo puede ir unida si realmente tú cobras un precio justo por el esfuerzo que requiere tu trabajo, ¿no? Y entonces hay que valorar también todo este esfuerzo. Otro problema que yo veo a la hora de valorar económicamente nuestro trabajo es que a veces cuando algo nos resulta fácil nos da como miedo o cosa es una cosa que decimos y a veces hay otros profesionales que todo el mundo que tiene una profesión vocacional pues al final le cuesta monetizar, ¿no? su trabajo y le cuesta más monetizarlo, pues los psicólogos, los fisioterapeutas. Sin embargo, a pesar de que ellos también les cuesta eso, nosotros somos mucho peores que ellos. En mi opinión, por lo menos cuando he hablado con gente del gremio y les cuentas la situación y ellos dicen, sí, sí, efectivamente, vosotros estáis mucho peor en este sentido. Y yo creo que una de las cosas también es eso, que cuando algo nos resulta fácil, pues bueno, pues esto como es tan fácil, no lo voy a cobrar o lo voy a cobrar menos o se lo voy a descontar. Pero la pregunta aquí ¿es fácil porque realmente es fácil para cualquier persona que pase por la calle y no tenga conocimientos de medicina veterinaria? ¿O es fácil para nosotros porque nos hemos formado mucho en ello, tenemos muchos años de experiencia y en resultado a ese bagaje, para mí es mucho más fácil? Entonces, todo ese bagaje y todos esos años de experiencia es un coste que la persona que tienes enfrente tiene que pagar porque realmente a ti te ha llevado pues un tiempo y un dinero el llegar a esta situación donde resolver ese problema te resulta fácil. Entonces, mucho cuidado lo veo muchas veces con alumnos que me dicen, no, yo por ejemplo las citologías de lipoma o citologías de oídos, que son muy fáciles, las hago en consulta y no las cobro. ¿Vale? Entonces tú estás dando una calidad extra a tu consulta al hacer una citología y al dar un diagnóstico en el momento y esa calidad extra las das gracias a tu formación y al dinero que has invertido en ello y sin embargo esa calidad extra que estás dando en consulta no te está repercutiendo positivamente. ¿Vale? Es una calidad que se pierde porque no está repercutiendo en la clínica ni en tu sueldo. ¿Vale? Entonces hay que tener esto en cuenta y valorar los regalos que hacemos, lo cual no quiere decir que no hagamos regalos, que no hagamos descuentos, que no hagamos regalos cuando a nosotros nos apetece. Yo también los hago y creo que bueno, pues es una parte también de premiar. A mí también cuando pues cuando eres buen cliente de algún servicio y te hacen regalos o te hacen algo especial, pues a todos nos gusta, pero yo creo que hay que hacerlo desde el me apetece hacer este regalo a este cliente en concreto, voy a hacer esto en concreto y no desde, ay Dios mío, cuánto dinero está subiendo la factura, voy a empezar a descontar. Porque entonces cuando empezamos a descontar por este miedo, lo que hacemos es quitarle valor a nuestro trabajo, hacer que nuestro trabajo sea menos, bueno, pues tenga menos rendimiento y por lo tanto estamos poniendo una losa en nuestro crecimiento profesional. Porque para crecer profesionalmente se necesita formarse, y esa formación cuesta dinero y cuesta tiempo, ¿vale? Y ese tiempo solo lo vamos a conseguir si tenemos un equipo y para tener un equipo tenemos que tener unos servicios que se cobren adecuadamente. Por lo menos esa es la forma en la que yo veo el crecimiento profesional en veterinaria. Hay que pensar también
que también, bueno, cuando estuve haciendo el guión de lo que quería sacar hoy y hablar de muchas conversaciones que he tenido con un montón de compañeros, es el coste de hacer estos descuentos de forma masiva, que muchas veces hacemos, o esta falta de cobrar de formas masivas. Todo lo hemos hecho, que a lo mejor, yo que sé, llegaba un cliente y dices, ay, mira, no quieren hacer nada, pero es que yo me quedo más tranquila si le hago un hemograma, se lo voy a hacer y no se lo voy a cobrar, ¿no? Y así ya, mira, veo que no tiene anemia, porque lo veía un poco pálido, y yo ya me quedo tranquila, pero se lo he hecho, es decir, he dado esa calidad y no la he cobrado. Y todos lo hemos hecho, llevamos 4 pruebas, venga, pues el hemograma no se lo cobro, o la ecografía total la miro yo, la hago en un momento y no se la cobro, ¿no? Eso todos lo hemos hecho, pero hay que valorar la razón por la que hacemos y si está justificado, ¿vale? Porque todo esto tiene un coste, como os decía. El coste de no cobrar, para mí el primer coste es el coste en salud. El coste en salud es para poder llegar a tener un sueldo, resulta que en vez de trabajar X, tengo que trabajar 2 por X. ¿Por qué? Porque estoy regalando una parte de mi trabajo. Y nuestro trabajo es muy intenso, nuestro trabajo requiere muchísima, bueno, pues, muchísima intensidad tanto física como a nivel emocional, y si nosotros tenemos que trabajar el doble de horas para tener un sueldo mínimo, pues todo esto nos va a pasar factura, ¿vale? Y todo esto nos va a impedir crecer. Es lo que decía, si tú tienes que trabajar mucho para ganar lo mismo porque estás regalando una parte de tu trabajo, eso te va a impedir también crear un equipo que te pueda ayudar con todo ese trabajo, ese volumen de trabajo que tienes, y al mismo tiempo crecer, atender a más clientes y también atenderlos bien, ¿vale? Porque también al final tiene un coste en mis otros pacientes. Todos tenemos negocios de clínicas, bueno, todos trabajamos en clínicas donde a todos nos gusta tener los mejores equipamientos, ¿no? Si tú tienes un hemograma que no hace, por ejemplo, pues contaje de blancos, que solo te da el número total de blancos, pues aspiras a tener uno que te dé los porcentajes de las diferentes series blancas, ¿no? Si tienes un aparato de rayos, pues ahora ya casi todo el mundo tiene digital, pero antes a lo mejor tenías un aparato de rayos que no era digital y de repente lo que aspiras es a tener ese aparato de rayos digital. Si en tu ecógrafo no puedes ver más allá de piómetras y hacer cistopunciones, lo que aspiras es un ecógrafo bueno donde puedas diagnosticar un montón de cosas, ver el páncreas, ver bien las adrenales, y todo esto tiene un coste, ¿vale? Todo esto, cuando lo tienes, tiene un beneficio directo para tus pacientes porque lógicamente vas a tener muchísimos más, vas a hacer muchos mejores diagnósticos, pero tienes que pagarlo. Antes necesitas tener ese dinero para poder ofrecer esos servicios, y esto pasa por tener una rentabilidad buena de los servicios que tienes ahora. Y luego pasa el coste porque a veces hay quien verdaderamente necesita nuestra ayuda y hay algunos clientes a los que verdaderamente nosotros queremos ayudar, ¿no? Y decimos, mira, es que este se lo haría. Sé que realmente el que está pasando por un mal momento siempre ha sido el mejor cliente de la clínica y ahora mismo no puede y se lo haría gratis. Y a veces no puedes hacer determinadas cosas gratis porque no te da la rentabilidad. Si tú piensas en todo lo que has entregado gratis cada día a lo largo de tus últimos 5 años de trabajo, seguramente podrías invitar a un montón de clientes a los que te gustaría ayudar gratis bueno, pues hacer esos tratamientos que a lo mejor son más costosos, o ayudarles con esos procedimientos que a lo mejor no se pueden permitir, pero a ti te apetece ayudarlos. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que el coste de no cobrar nuestros servicios tiene, pues eso, un coste sobre nuestra salud, un coste sobre el resto de pacientes y un coste también sobre aquellas personas a las que realmente sí que queremos ayudar, ¿no? Que no es simplemente por ese miedo, ay, me estoy volviendo muy caro, está saliéndose la factura de madre. No es que yo no tengo la culpa de las enfermedades que tienen los perros y los gatos que entran, o otros animales que entran por mi puerta. No tengo esa culpa. Yo lo que tengo es una formación, lo que hago es todo lo posible por llegar a un diagnóstico y ponerle el tratamiento adecuado. A veces ese diagnóstico llega en la primera consulta, muchas veces, y a veces hay ocasiones en las que el diagnóstico llega tarde, o incluso aunque llegue el diagnóstico pronto, tenemos que hacer un montón de pruebas para decidir los tratamientos más adecuados. En oncología es que esto es algo que nos pasa muchísimo, porque a veces en la primera citología tenemos un diagnóstico, pero cuando sabemos el diagnóstico decimos, uy, pues ahora espera, ahora tenemos que mirar el ganglio, ahora tenemos que hacer un TAC, ahora tenemos que hacer una ecografía y una punción de hígado y bazo, y con todo esto, con toda esta información vamos a decidir, y a lo mejor el tratamiento más adecuado resulta que es radioterapia, que bueno, pues hoy en día solo hay 2 centros en Madrid, con lo cual se tienen que desplazar
todo es un coste que se va sumando y tú has hecho un buen trabajo y al final a lo mejor pues no has podido solucionar como se debería el problema que tiene ese animal por un tema de logística y un tema de dinero, pero no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacer lo que dice el protocolo y hacer las cosas bien para que ese animal tenga las opciones, las mejores opciones posibles. Y luego, en función de las circunstancias, que son de todo tipo, pues se tomarán las mejores decisiones para ese paciente, ¿no? Pero yo creo que no deberíamos dejar de ser ambiciosos en este sentido, tanto ambición en el buen sentido, porque ambición es una palabra que a veces tiene como un significado connotativo, un significado negativo, y yo creo que hay que empezar a utilizar la palabra ambición en el sentido positivo de la palabra. Ambición es decir, que seamos ambiciosos con nuestros casos clínicos, que seamos ambiciosos con lo que queremos para nuestros pacientes y que también seamos ambiciosos con nuestra carrera profesional. Y yo veo cada día un montón de veterinarios y veterinarias súper dedicados a su profesión, súper entregados con sus pacientes y que se sienten poco valorados. Y yo creo que una de las razones, hay muchas evidentemente, pero una de las razones es que nosotros mismos no somos capaces de poner un buen valor económico al trabajo que hacemos. Tanto, y me da igual si tienes tu propia clínica como si no la tienes, porque si tú eres un trabajador, lo que quieres es que al final de mes te paguen un buen sueldo. Bueno, pues el sueldo que te están pagando viene de todo eso y todos, tanto yo tengo que confesarlo como trabajadora, tanto como desde que tengo mi propio negocio, todos hemos regalado muchas cosas por que vemos que la factura se va incrementando, ¿no? Y por ayudar. Lo que pasa que al final es una ayuda que no le has preguntado al cliente cuánto dinero tiene ni cuánto dinero se pensaba gastarse. Simplemente es una ayuda porque te parece que se está saliendo de madre, pero bueno, es por ese miedo que tenemos nosotros a que cobrar por nuestros servicios nos haga peores profesionales. Yo creo que ese es en el fondo un miedo que tenemos y que tenemos que trabajar en la profesión de forma colectiva, yo creo, para poder, bueno, pues dejar de infravalorarnos, porque al final cuando tú te valoras poco, pues es muy difícil que el resto de la sociedad valore tu trabajo y se dé cuenta de que ir al veterinario, hacer todo un árbol diagnóstico con una serie de pruebas, es un trabajo y un esfuerzo que no viene dado. Desde luego, cuando sales de la facultad, que ya es un esfuerzo el terminar la carrera, no estás preparado para hacer todo eso y el hacerlo, el tener medios para hacerlo, el tener conocimientos para hacerlo, es algo que lógicamente pues tiene que pagarse económicamente porque eh, si no, no podríamos vivir de esta profesión. Yo creo que con esto a veces se genera polémica y a nadie nos gusta que nos digan que nos dedicamos, ¿no? Te sientes como que te dedicas a sacarle el dinero a la gente, pero no es verdad. Incluso aunque cobres tus precios adecuadamente, que sinceramente creo que nadie lo hacemos, si nos ponemos a pensar todos, sabemos que deberíamos cobrar mucho más por lo que hacemos, pero te da cosa subir los precios, pero incluso así, aún así, piensa que a veces, yo os lo digo a veces a alguna clínica, cuando me dicen el precio que cobran por una citología, dicen, no, pues yo cobro 10 euros. Y digo, jolín, es que 10 euros es a lo mejor lo que se gasta un niño en cromos de Pokémon en el kiosco, ¿no? Entonces, vale, es que no vale lo mismo, sinceramente, tomar una muestra de citología, tener tu microscopio, mirar al microscopio, hacer un diagnóstico, incluso a veces hacer un informe de ese diagnóstico que haces, lo siento, pero no vale lo mismo que 20 cromos de Pokémon comprados el fin de semana por el abuelo en un kiosco. Entonces tenemos que empezar a darle valor a estas cosas para que realmente nos valoren. Yo creo que es un tema que hay que sacar, que es necesario debatir y que es necesario tratar para que también, bueno, pues todos aquellos que se sienten un poco valorados también piensen en de qué manera económicamente también puedes contribuir a esta valoración de nuestro profesor, de nuestra profesión, ¿no? Todo, pensad en todo el dinero, todo el esfuerzo y todo el tiempo que nosotros dedicamos a la formación y a la entrega de nuestros pacientes y todo eso, pues lógicamente, tiene que repercutir en el precio que nosotros ponemos a nuestros servicios. Sé que a veces este es un tema que genera mucha polémica, pero quería traerlo hoy aquí porque es algo que en el fondo, cuando hablo con los veterinarios, todo el mundo lo tiene como interiorizado, ¿no? Todos sabemos que cobramos menos de lo que deberíamos, pero no nos atrevemos para que no nos digan que, uy, hemos subido los precios, uy, que es que somos muy caros.
Y la cuestión no es si eres caro o barato. La cuestión es si los precios que estás dando, que estás poniendo, reflejan el valor de tu trabajo. ¿Vale? Entonces, os invito a que reviséis cuando hagáis este ejercicio, cuando tengáis este pensamiento de miedo, si no los estás cobrando adecuadamente, si estás regalando tu trabajo por miedo a que parezcas caro, si ese miedo realmente no te está impidiendo valorar realmente tu trabajo, porque tú no has dejado de formarte, porque otra cosa es que me digas, no, mira, entonces yo pongo estos precios y en los próximos 10 años no hago ninguna formación ni hago nada. Y entonces, pues bueno, pues la gente está pagando el precio de unos tratamientos muy básicos. Pues que nadie hace eso. No conozco a nadie, Susano Goicio, ningún veterinario que no haya hecho una formación en los últimos 10 años. Todos hacemos formaciones y además en nuestro tiempo libre y además que la mayoría de ellas, pues como sabéis, son bastante costosas y todo eso lo llevamos a nuestra clínica, aparte de lo que decíamos, tener más medios, tener un mejor quirófano, tener una lámpara de quirófano que te alumbre mejor, en fin, todos nos gusta trabajar a gusto, nos gusta dar lo mejor a nuestros pacientes y creo que deberíamos valorar cuando hacemos descuentos cuál es la razón por la que lo hacemos. Si por miedo no, por culpa, más que por miedo, sino por culpa de que no seamos capaces de hacer buenos tratamientos baratos, eso no se puede, o si los estamos haciendo porque realmente decimos, no, esta persona la quiero ayudar y económicamente mi clínica es solvente y se puede permitir el ayudar a esta persona. Yo creo que tendríamos que valorar la razón por la que estamos ofreciendo nuestros servicios gratis o ofreciendo nuestros servicios con descuento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a hacer esta pequeña reflexión que quería traerla aquí porque creo que es importante hablar sobre esto y creo que no debemos tener miedo a hablar sobre cómo rentabilizar nuestro trabajo, puesto que tenemos un problema de escasez de veterinarios porque precisamente no se sienten bien valorados y bien pagados de la clínica. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo en el que traeremos otro tema diferente para hablar sobre la vida de los veterinarios fuera de la clínica, fuera de las formaciones clínicas, que también es súper importante, creo, para poder disfrutar de ser veterinarios y tener éxito en nuestra carrera profesional. Muchas gracias a todos y no os olvidéis suscribiros tanto al canal de YouTube si estás viéndome desde YouTube o al canal de Spotify si estás escuchándome en un podcast.